La noticia ocupó espacio en la primera página de todos los periódicos del país. Muerto a balazos Aracelio Iglesias, anunciaba el titular del Habanero Alerta, correspondiente al lunes 18 de octubre de 1948, y a renglón seguido. A las 4:50 de la mañana de hoy, dejó de existir en el Hospital Municipal Emergencias, donde se hallaba recluido desde el mediodía del domingo, el líder comunista del sector marítimo, Aracelio Iglesias Díaz, de 46 años de edad, atacado a balazos por un grupo de individuos cuando presidía una asamblea de los obreros portuarios que se celebraba en el sindicato de la Habana Port Docks, situado en la calle de Oficio, entre Sol y Muralla, y en la cual se discutía la visita al Ministerio del Trabajo para tratar sobre los fondos del sindicato. La noticia del fallecimiento de Iglesias fue demorada por las autoridades a fin de tomar todas las medidas de seguridad, ya que a pesar de lo avanzado de la madrugada, gran cantidad de público permanecía alrededor del hospital, en espera de nuevos partes médicos, pues se supo que durante 4 horas el herido estuvo en el salón de operaciones, donde galenos realizaron una delicada operación, pese a que abrigaban escasas esperanzas de que sobreviviera, ya que presentaba lesiones consideradas mortales, entre ellas una perforación en el pulmón izquierdo y otro de los proyectiles que lesionó el femoral. Los autores materiales del atentado, a no dudar asesinos a sueldo integrantes de alguna de las tantas pandillas de gánsteres que actuaban impunemente en La Habana de la época, fueron capturados a las pocas horas de cometido el hecho y posteriormente juzgados y sancionados por los tribunales. Los autores intelectuales que los sufragaron nunca fueron investigados. No resultaba difícil, sin embargo, conjeturar quiénes estuvieron detrás de aquel crimen. Bastaba preguntarse quiénes serían los beneficiarios de la muerte del líder obrero, y estos no eran otros que los propietarios y accionistas de las navieras United Fruit Company, Federico Casteleiro and Steamship Company, Auxiliar Marítima Jersey S.A., Ward Line Company y Havana Port Docks Company, que operaban las terminales del puerto de La Habana, a quienes la labor como dirigente sindical de Aracelio Iglesias había costado muy caro. Claro que la complicidad, o al menos la complacencia, del gobierno de Carlos Prío era también más que presumible. 8:13 de la mañana en todo nuestro país y volvemos al tema central de este domingo. Aracelio Iglesias, líder portuario que obró con ahínco en favor de los más explotados en un entorno tan complejo como lo era el puerto, en este caso el de La Habana. Para ello damos nuevamente la bienvenida a la doctora en Ciencias Históricas e investigadora del Instituto de Historia de Cuba, Angelina Rojas Blaquier. Muy complacidos con su presencia esta mañana. Reiterados para ustedes los buenos días, profesora. Bueno, y yo también, muy buenos días otra vez y feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y tratando un tema tan importante. Hablemos ahora entonces de sus acciones en el puerto. ¿Cómo llega Aracelio a convertirse en un líder sindical de los trabajadores de esta rama y cuánto hizo por la unidad y consolidación de un núcleo sólido y claro de los obreros del puerto? ¿Por qué le llegaron a nombrar el zar rojo del puerto de La Habana? Bueno, verdaderamente Aracelio es ubicado como bracero. Él comienza a trabajar como bracero en el puerto de Regla, a donde había sido llevado por las personas que lo acogieron. Y allí él rápidamente se incorpora a la lucha en defensa de los intereses de los trabajadores portuarios. Realmente él comprendió muy rápidamente la situación que tenían aquellos trabajadores y se incorporó a la lucha en defensa de los intereses de estos portuarios que eran tremendamente explotados por
por los dueños, por los administradores y por todo el personal dirigente de un modo u otro del puerto de Regla, donde verdaderamente él desplegó una acción increíblemente movilizativa de los trabajadores, no solo portuarios, sino que además recibieron el respaldo del poblado de Regla, que muchas veces se solidarizó con aquellas luchas. ¿Y por qué llegaron a llamarlo el zar rojo? Bueno, primero porque él era militante comunista. Él había ingresado muy tempranamente en las filas del Partido Comunista y ya como dirigente, ya como miembro del partido, inició sus luchas en la dirección del movimiento sindical. Y por supuesto, a los comunistas se les llamaba rojos, entre otros calificativos que se les daba, pero él llegó a controlar de tal manera el puerto de La Habana, los trabajadores del puerto de La Habana, que por eso se le llamó el zar rojo del puerto de La Habana, porque verdaderamente fue un tremendo dirigente bueno, tanto fue así que ya se conoce su final. Así es, de esto quería preguntarle ahora, porque aunque lo veíamos someramente en uno de los audiovisuales que publicamos esta mañana en nuestra revista, profesora, ¿pudiese detallarnos las razones por las que es asesinado vilmente por la espalda? ¿Cómo es que a él, ante la inminencia de su probable asesinato, que ya le habían sentenciado y advertido, pues no se fue de Cuba? Mira, esa es una historia, inclusive podría decirte algo. Cuando en 1948 sale Grau de la presidencia de la República y se inicia PRIO, Grau también era pinareño como Aracelio, y se acerca a Aracelio, llama a Aracelio, se entrevista con Aracelio y le propone que se vaya de Cuba, porque verdaderamente venían tiempos difíciles para él y la represión iba a ser muy fuerte. Aracelio no aceptó semejante cosa y le dijo, la respuesta a Grau fue precisamente que él se mantendría al frente de la lucha de los trabajadores portuarios y de todos y en general de los trabajadores del país, como miembro que era de la dirección de la CTC en aquellos momentos, cuando todavía estaba bajo la dirección de Lázaro Peña. Ya en 1947, cuando se produce la división del movimiento sindical, cuando se asaltan los sindicatos, cuando es destituido Lázaro y llega a la presidencia de aquella CTC el nefasto personaje Eusebio Mujal, se enfrenta rápidamente a los dirigentes revolucionarios, entre ellos a Aracelio, que era uno de los principales líderes y uno además de los sindicatos más fuertes en las luchas en defensa de los intereses de los trabajadores. Y precisamente Aracelio no acepta y solo a los enemigos les queda un camino. La única manera de callar a Aracelio era asesinándolo, y eso hicieron. A pesar de este asesinato, ¿cuánta trascendencia e importancia tiene aún su paso por el sindicato del puerto? ¿Por qué se estudia hoy todavía la figura de Aracelio Iglesias? Bueno, verdaderamente Aracelio fue, pudiéramos decir casi que el dirigente más completo que tuvo en toda aquella época el sindicato de trabajadores y los portuarios en general. Era un hombre que no solamente se dedicó a la dirección, porque eso es importante, no solamente se dedicó a la dirección del movimiento sindical, sino que se ocupó también de los familiares de los portuarios. Y por ejemplo, en Regla, él creó una escuela para las esposas y los hijos de los trabajadores portuarios. Y esa escuela funcionó durante muchísimo tiempo, hasta que también con la llegada del mujalismo, una de las primeras cosas que hicieron las hordas de Mujal fue intervenir aquella escuela, destruirla, acabar con ella.
pero él se preocupó mucho por la instrucción, por la preparación cultural, no solamente de los trabajadores, sino también de su familia. Inclusive creó para las esposas de los trabajadores escuelas de corte y costura y de otras materias propias de las féminas de aquella época, que eso contribuyó también a la formación y al respaldo que tuvo Jesús, que tuvo Araceli, en todas aquellas conquistas que se llevaron en aquellos años. No había otra vía que matarlo. Profesora, yo le agradezco muchísimo su intervención esta mañana, donde dialogamos sobre Araceli Iglesias, próximo a cumplirse un aniversario de este asesinato vil que se cometió contra este líder sindical. Gracias por acompañarnos esta mañana. Conversamos con la doctora en Ciencias Históricas e investigadora del Instituto de Historia de Cuba, Angelina Rojas Blaquier, este día en nuestra emisión para conocer más de Araceli Iglesias. Ojalá se repita la oportunidad de tenerla en nuestro estudio nuevamente para hablar de otros temas históricos de nuestro país. Con muchísimo gusto. Muchas gracias y de inmediato vamos a conocer otros contenidos que son noticia esta mañana. Muy buenos días. Cuando uno camina por los puertos de Cuba, siente como si la figura de Araceli lo tuviese presente, como una fuerza que nos inspira a seguir adelante, a pesar de las dificultades que impone el bloqueo económico, pero con la firme convicción de que unidos lograremos la victoria.